Hola a todos, espero que estén muy bien. Soy Cus Fragoso y el día de hoy estoy aquí con David Medina. David, muchas gracias por recibirnos en tu oficina. Gracias a ti. Fíjense que tengo ya tiempo de conocer a David. Hace unos meses nos conocimos por acá y me llamó mucho la atención el gran conocimiento que tienes en todos los movimientos alrededor de los bienes raíces. Vamos a hablar un poquito de eso porque creo que es un tema muy importante en toda esta época que estamos viviendo de tanto cambio, transición. Los bienes raíces siempre han sido un referente para la economía, Claro. o para las inversiones, para la toma de decisiones también, costos, etcétera. Intervienen en muchos aspectos de la vida, tanto personal como la vida comercial. ¿Estás Claro, de acuerdo? de acuerdo. Y bueno, antes de entrar al tema, cuéntanos un poquito de dónde eres, cómo llegaste acá, cómo te involucraste en los bienes raíces y ya después vamos a temas más específicos. Temas de mercado. Muy bien. Pues gracias antes que nada por esta entrevista. Me da mucho gusto estar aquí contigo y repito, también nos conocimos hace algunos meses y te agradezco la oportunidad. Pues mira, yo llegué en 2010. Como muchos, pues llegamos por un tema de inseguridad. Y en 2011... ¿De dónde eres? Del DF. Del DF. Chilango. Okay, chilangazo, muy bien. Y Saludos a todos los chilangos. Nos caen bien. Que no nos odien los reitos, por favor. Y pues bueno, empezó muy curioso porque empecé a tener muchos amigos de México. Yo también trabajé en Nueva York cuando trabajaba en Citibank. Okay. Y entonces muchos amigos de Nueva York, muchos amigos de México, yo les platicaba, oye, vivo en Woodland, se vive increíble, un lugarzazo. ¿Y qué hay allá? Entonces les empezaba a platicar. Y les decía del real estate, les comentaba, es que las casas no puedes creer. En aquel entonces eran, no sé, 2 pisos, 4 recámaras, 1,000 metros de terreno, lo que sea, por $250,000. ¿Hace cuántos años, para tener una referencia? 2010, 2011. 2010, hace 12 o sea, ya años, tenemos 12, 13 años. Exacto. Comparado con las casas que te dan el estilo de vida que tienes acá en México, pues Exacto. Nada que ver. ¿Cuánto costaría ya una casa en ese entonces para tener en una aquel referencia? Entonces una casa similar, pues a lo mejor costaba $700,000, $800,000. En un lugar similar también, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, se quedaban sorprendidos y me decían, oye, ¿qué? ¿Hay que dar enganche y dar mensualidad? Decía, no, das una firma de $1,000, tu chequera, y nos vemos hasta la entrega. Dice, no puede ser. Entonces empezaron a venir y Ajá. yo los empecé a llevar a ver las casas muestras. Sí. Y decía, mira qué bonita casa, mira esto. Yo les enseñaba, le hacía todo el tour y me decía, oye, ¿con quién la compro? Te voy a recomendar un amigo que es agente de bienes raíces. Ajá. Hasta que dije, bueno, ¿y por qué no cobro yo esa comisión? Claro. Nunca se me había ocurrido. Yo soy de origen banquero, yo trabajé en Citibank toda mi vida, ¿no? Entonces, bueno, hice el curso, empecé a hablarle a la gente, oye, ya terminé el curso, ya tengo licencia, vénganse a dar una vuelta, o te recomiendo esto, te recomiendo lo otro, y empezaron a hablar, y se empieza a formar una cadena. Otra cosa interesante, en aquel entonces fue como que ha habido diferentes oleadas de mexicanos en Woodlands, de lo que he vivido aquí. En ese entonces hubo una oleada muy grande. Entonces yo conocí mucha gente en esa época que también eran primerizos, todos éramos primerizos. Y inclusive me presentaba con la gente, ¿no? Yo estaba en H-E-B caminando y, oye, ¿hablas español? ¿De dónde eres? Mucho gusto, soy David Medina. O sea, así empecé. Y pues bueno, la verdad es que fue una gran decisión, creo yo. Sí, claro. ¿Cuándo fue que te certificaste? 2011. 2011, fíjate. Abril del 2011. Yo llegué aquí en el 2016 y en el 2016 apenas se estaba recuperando los bienes raíces y la economía después de la crisis del 2008. Entonces a ti te tocó en medio. ¿Cómo viviste esa? Digo, por lo que me estás diciendo fue muy orgánico y te fue bien, pero ¿cómo viviste esa crisis del 2008? Pues mira, es curioso porque fue una crisis global. Ajá. Impactó todos los mercados mundiales de todos los tipos de bienes, pero curiosamente también fue un momento muy difícil en México de inseguridad. No sé si te acuerdas de los problemas que había en Monterrey, ¿no? Los problemas que había Monterrey, en Tampico, Reynosa. Tampico estaba terrible. Entonces, la gente que tenía cierto nivel de recursos, pues no era un tema de crisis global o no, es un tema de seguridad personal. Claro. Entonces, ¿sabes qué? Vámonos a vivir fuera. Woodlands era una gran opción porque ya era conocido en México, en todo México, no solo en la Ciudad de México, y los precios eran accesibles. Entonces empezó a llegar la gente
que no tenía realmente un problema económico y que podía venir a comprar una propiedad. Claro. Entonces, de ahí empezó todo. Entonces, la crisis como tal, yo no la sentí. Exacto. Porque toda esta gente vino y te lo juro, llegaban, me acuerdo, mira, te voy a dar una anécdota muy rápida. Mi primer cliente, el primer ser humano con el que hice una transacción, un cuate de Tampico, que lo secuestran, se escapa de la cajuela en la que venía secuestrado, se tira a la carretera, logra agarrar un carro de alguien que le dé un aventón de regreso, llega a su casa, sube maletas y llega al día siguiente a Woodlands. Claro. Y me habla: David, me recomendaron contigo, necesito rentar una casa ahorita. Ese fue mi primer cliente. Sí. Y como esas historias... Sí, no, bueno, desgraciadamente, ¿no? Conocemos varias. Sí. Y de alguna manera eso ha contribuido a esta comunidad, a la cultura que se está creando acá. Claro. Digo, lo bueno, lo rescatable es que de la adversidad creo que se está creando una comunidad buena, claro, aquí en donde estamos. Y bueno, pues obviamente eso tiene un impacto en los bienes raíces. Ahora, algo que me gustaría que nos contaras desde tu perspectiva, porque yo cuando llegué aquí también me topé con ese, que en realidad es muy fácil. Estamos como mexicanos muy acostumbrados a la manera en la que se hacen los negocios, los impuestos, las transacciones bancarias, los créditos y todo en México. Y acá llegas y es algo totalmente diferente. Y en el tema de bienes raíces también. Claro. Entonces, ¿cómo fue? Digo, a ti no te tocó a lo mejor tener esa experiencia de primero estar en bienes raíces en México y luego venir acá, pero ¿cómo? Digo, obviamente sabes de cómo es que se compra un bien raíz en México. ¿Nos podrías decir cuáles son como las diferencias más significativas para tratar la gente que está escuchando que puedan visualizarlo? Sí, claro. ¿Sí? La verdad es que las diferencias son muchísimas, ¿eh? En México, por ejemplo, si tú quieres ver una casa, y tú eres el comprador, tú quieres ver una casa, de entrada encontrarla, ¿no? No hay una base de datos tan centralizada como aquí. La encuentras y tienes que hablar a un agente o a una oficina, te contestan, déjame ir por las llaves, las tiene el dueño, o déjame ver si el dueño va a estar. Entonces, todo un proceso bien complicado. Sí. Si vives en el sur de la ciudad y quieres ver algo en el poniente, pues se vuelve que si el tráfico, o sea, todos los factores juegan para poder ver una propiedad, ¿no? Aquí es muy sencillo. Aquí es una base de datos centralizada que se llama HAR, que es Houston Association of Realtors, donde están todas las propiedades de Houston. Ahí puedes ver todas las casas y todos tenemos el mismo acceso a todas esas casas. Sí. Te gusta una casa, te metes a un sistema electrónico, pides un showing y te dice, estás aprobado tal día, 2 de la tarde. Y tú llegas con una llave electrónica, la tienes en tu celular, puedes entrar a la casa, sacas el candado, abres la puerta y entras a la casa. Hay un factor de confianza muy importante. Sí. Quizá ese sistema no funcionaría mucho en México. Pero aquí hay un factor de confianza importante y aparte todas las visitas quedan grabadas electrónicamente, ¿no? Tanto en la llave electrónica como cuando haces la solicitud del showing. Entonces, eso es muy fácil. Eso facilita muchísimo el poder visitar propiedades y mostrarle a la gente las opciones. Sí. Eso por un lado. Sí. Por otro lado, la parte legal, toda la parte de contratos. Aquí en Texas, por ejemplo, todos los contratos de bienes raíces para cuestiones residenciales están ya creados por la Asociación de Agentes de Texas, ¿no? Entonces es muy fácil. Tenemos una base de datos con todas las formas y simplemente agarro la forma, nada más lleno nombre de comprador, nombre de vendedor, precio, fecha de cierre, detalles muy específicos. No hay mucho espacio para la interpretación ni para la especulación, nada. Y también algo, antes de seguir avanzando, dijiste algo muy importante, me certifiqué. Ajá. Digo, en México también hay que estar certificado, pero la realidad es que cualquiera agarra y vende una propiedad y se puede dedicar de cierta manera a bienes raíces sin tener una certificación. Aquí no. Aquí no. Cuéntanos un poquito, antes de avanzar, me estoy regresando un poquito, pero cuéntanos un poquito eso. Sí, es un curso que tomas. Hay varias escuelas en el área para tomar cursos de bienes raíces y tienes que tomar parte de contratos, parte legal, parte de comercialización, parte de mercadotecnia, parte de ética, ¿no? Todos esos cursos se tienen que tomar. ¿Quién puede hacer ese curso? Cualquier persona. ¿Cualquier persona? No importa que no seas un residente.
lo puedes tomar, pero si quieres trabajar, sí Sí. tienes que tener una autorización de trabajo. Exacto. Ya sea vía ser residente, Exacto. ser ciudadano o un permiso de trabajo. Ok. Pero cualquiera puede hacer el curso. Ok. Haces el curso, presentas un examen, que es un examen estatal, y ya si pasas el examen, pues ya te toman tus huellas, todos tus biométricos y te otorgan la licencia. Muy bien. Y quedas registrado y tiene una validez de 2 años que hay que estar renovando con un curso de actualización, digamos, ¿no? Ok, muy bien. Entonces ya tienes tu licencia. Sí, a mí también me llamó mucho la atención de que llegas y abres la casa, todo electrónico. Realmente nunca hay contacto con los dueños. Con los dueños. O sea, todo tiene que ser a través del realtor. Uh-huh. También los contratos, digo, los ves y son hojas y hojas y hojas, ¿no? Bueno, yo creo que eso es donde quiera. No sabía que estaba tan bien organizado los contratos, eso me llama mucho la atención. Y en la parte, no sé si hay algo más que quieras hablar de eso o que nos cuentes también la parte de cómo ves lo de los créditos. Mira, antes del crédito, sí también hay otro factor muy importante en la transacción. Uh-huh. Primero la visita, lo fácil que es. Sí. Luego la parte legal de contratos, uh-huh, que está todo perfectamente establecido. Uh-huh. No hay manera de que, oye, mi abogado dice que tu abogado... Aquí eso no existe. Uh-huh. Y una parte muy importante, las casas de título. Lo que en México le podríamos decir la notaría, una cosa similar a eso. Okay, sí. Entonces, ¿el dinero qué pasa? Uh-huh. Yo, David, quiero comprar la casa de Cus. Uh-huh. Yo soy comprador, tú eres vendedor. Yo no voy y te doy a ti el 20% a tu nombre y de repente no vuelvo a saber de ti. Uh-huh. Todo el dinero, inclusive desde el primer anticipo inicial, que es lo común es el 1% del valor de la transacción, uh-huh, se deposita en la casa de título. Uh-huh. Y todo eso se va a una cuenta de escrow, que le llaman, ¿no? Que eso también es... Que es una cuenta centralizada, uh-huh, donde se crea específicamente para esa transacción. Uh-huh. Y el dinero no se puede tocar. ¿De quién es esa cuenta? La crea de la casa de título. La casa de título la crea, uh-huh, pero es una cuenta que no le pertenece, el dinero no le pertenece a la casa de título. Okay. Es una cuenta como de fiduciario, de fiduciario más o menos, algo parecido. Sí. Entonces, se deposita todo el dinero ahí. El día del final de la transacción, cuando se paga ya la propiedad, uh-huh, tú llegas con un cheque de caja o haces una transferencia a nombre de la compañía de título, no a nombre del vendedor. Exacto. Entonces, entra el dinero y uh-huh, para ese entonces la compañía de título ya verificó, lo más importante, verificó que la casa realmente le pertenezca al vendedor, uh-huh, que no haya ninguna deuda, ya sea de hipoteca o de algún proveedor al que le debas dinero, la persona que te hizo la alberca o te cambió el techo. Y si las hubiera, entonces tendría que liquidarse de acuerdo al orden que corresponde. Uh-huh. Primero empieza la hipoteca del banco. Uh-huh. Entonces, todo eso lo hace la compañía de título. Reciben el dinero del comprador, dispersan los fondos. Uh-huh. Y lo que sobre, se le transfiere al vendedor. Entonces, es súper transparente. Muy bien. Es muy difícil que haya fraudes. Sí hay, pero es muy difícil. O sea, no hay que me robaron, me diste el cheque equivocado. Eso no existe. Muy bien. Y ahora, el escrow no nada más sirve para eso, ¿verdad? Yo, por ejemplo... Hay una cuestión y aquí hay dos temas, ¿no? Dentro del escrow está el tema de, o se puede manejar el tema de los impuestos que pagas, pues que podría ser como ¿El predial? Como el predial, ¿no? Bueno, ese no es lo mismo, pero... Ese se le llama escrow account. Escrow account. Si tú tienes un crédito hipotecario. Exacto. ¿Puedes hablarnos un poquito más de eso? Y eso, por ejemplo, si yo compro una casa con un crédito hipotecario, el banco me va a preguntar, ¿quieres que yo, banco, pague el predial, el seguro a tu nombre? Yo le digo, sí, por favor, porque me quiero facilitar la vida y cada mes yo te voy a pagar el crédito y esos gastos de la casa. Uh-huh. Esos gastos de la casa se llaman el escrow account. Uh-huh. Entonces, yo deposito $1,000 al mes del crédito y $1,000 al mes para pagar el predial y el seguro de la casa. Al final del año el banco saca el listado de la cuota de predial del año, uh-huh, hace la renovación del seguro, paga todo y ese dinero viene del escrow account que yo estoy dándole
cada mes. Para que no te lo vayas a gastar tú y para luego... que no te lo vas a gastar, ya no pude pagarlo y nos metemos en un problema. O ¿verdad? Te llegue en octubre, noviembre un golpecillo ahí de unos cuantos dólares para pagar el predial. Exacto. ¿No? Oye, a ver, cuéntanos, porque a mí sí me causó un shock cuando llegué acá y bueno, pues allá sí pagas el predial, pero no tiene nada que ver. No. Acá pagas... Digo, depende de la casa que tengas, pero pueden ser 4, 5, 8 mil, 10 mil dólares o más, o mucho, ¿no? O mucho más. ¿Qué son estos impuestos? Cuéntanos, porque sí, para mí fue un factor y estuve a punto de decir no me voy, solamente a la hora que empecé a ver esas cantidades. Sí. ¿No? Pero pues es parte de la cultura. Claro. O sea, es parte de lo que pagas por tener un lugar como el que tienes acá, claro. ¿No? Sí, mira, el predial tiene varios subcuentas, digamos, ¿no? Uh-huh. Normalmente el más caro es el distrito escolar. Exacto. Ese es el factor más caro de tu pago predial. Y bueno, eso estás financiando la educación de tus hijos a través de la adquisición de terrenos para escuelas, los sueldos de los maestros, etcétera. Sí. Todo se va a esa cuenta del y la educación de tus hijos está pagada, no importa si es 1, 2, 3, 4, 5 hijos, los hijos que sean. Exactamente. O sea, tú vas a pagar lo mismo por no tener hijos que por tener 10 hijos. Exactamente. ¿Estamos? Y la escuela está cubierta. Y es de kinder a tercero de prepa o 12avo, como ya se aplica la terminología, claro, aquí, ¿no? Exacto. Entonces, esa parte está cubierta. Uh-huh. Que bueno, como bien dices, si tienes 2 o más hijos, pues sí te sale muy bien los números, ¿no? Ahí desquitas. No, pero como yo que tengo uno y aparte lo estoy mandando a una escuela privada, entonces bueno, pues es que ahí estoy pagando ya gratis, pero sí pero es bueno saberlo porque sí tiene mucho valor. Tiene muchísimo valor. Muchísimo valor. No estás pagando un predial como el de México. No. ¿Sí? No, y aparte el nivel de plusvalía en Estados Unidos en general, en todo el país, se mide en base a la calidad del distrito escolar. Uh-huh. Si tú vives en un buen distrito escolar, las casas que van a ese distrito escolar tienen muy buena plusvalía comparadas con casas que están en una zona de un mal distrito escolar, aunque la casa sea bonita y la zona sea bonita, pero si el distrito escolar es malo, la plusvalía es muy diferente. Ese es otro tema que me llamó mucho la atención. Sí. O sea, aquí buscas la casa dependiendo de la escuela. Exactamente. Punto. O sea, si tienes hijos, probablemente ese es el factor número 1. Claro. Y ya después ves todo lo demás, que si está bonita, que si es la que te gustó, que si está cerca de un bosquecito, de un parque, eso ya es como secundario. O sea, primero es, a ver, ¿cuál es el distrito escolar? ¿Qué calificación tiene? ¿Me gusta? ¿No me gusta? Y entonces ahí es donde voy a empezar a buscar casas. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Y esa es una cultura que no tenemos realmente tanto pues no, en México. Porque desgraciadamente la educación, nuestro país de origen, pues la educación pública no es tan buena, entonces tienes que recurrir a una escuela privada, entonces no importa dónde vivas. Muy bien. Oye, ¿algo más que nos quieras contar de todos estos procesos? Digo, incluye el distrito escolar, que es lo más caro, infraestructura del condado. En Woodlands, por ejemplo, pues es Montgomery County o Harris County, dependiendo qué parte de Woodlands vivas, que eso cubre un poco también hospitales, la parte de policía, de bomberos, etcétera, ¿no? Que es súper eficiente. Y luego la parte del drenaje, que aquí se llama el MUD. El MUD. ¿No? Ese MUD aquí te cubre todo lo que es la infraestructura de drenaje, que se construye mucho antes de que las casas estén. Claro. Y eso se va amortizando conforme se van vendiendo más casas y el impuesto va bajando. Exacto. Entonces, esos son los factores más importantes a considerar en el pago de predial. Exacto. O sea, sí lo desquita, definitivamente. Sí lo desquita, pero no es barato. No es barato. Entonces es algo que sí te tienes que hacer a la idea. O sea, hay algunas cosas que son más baratas, otras no van a ser tanto. ¿Qué nos puedes decir en este momento? Porque tuvimos después del COVID, el gobierno le metió muchísimo dinero al gobierno, bueno, a los bancos, a los créditos, para que las tasas de interés, bueno, durante el COVID bajaron muchísimo. Muchísimo, sí. Estamos de acuerdo y vino una explosión de todo mundo comprar. De hecho, no había casas. No había casas. O sea, no había casas para vender. Sí. Y ahorita ya se acabó. Entonces, cuéntanos un poquito cómo fue ese fenómeno y en dónde estamos ahorita y adelantando un poquito más, ¿para dónde pinta a lo mejor en los próximos 2 años? ¿Hacia dónde vamos? Exacto. Pues mira,
el COVID fue otro de los ciclos que he vivido aquí, ¿no? Primero empezamos con, como bien lo dijiste, el tema de la crisis global del 2008, que tuvo consecuencias por 10 años. Sí. Luego tuvimos la crisis del 2015 de petróleo, que el precio del barril era $125 y bajó a 25. Que cuando yo llegué aquí, la gasolina estaba baratísima. Sí. Y yo le mandaba a mis amigos, miren lo barato que está la gasolina. Y me acuerdo que alguien me dijo, no es bueno que esté tan barata la gasolina. Dice, aquí queremos que esté cara porque quiere decir que hay dinero. No lo entendí yo muy bien en ese momento, pero tiene que ver con esto que me estás diciendo. Y más la economía de Texas. Exacto. Y más la economía de Houston. Entonces, en esa época estuvo muy, muy fuerte. O sea, creo que, no me acuerdo exactamente los números, pero fue algo así como 300,000 despidos en el área de Houston de gente que trabajaba en oil and gas. Sí. Entonces, en aquel entonces, las casas nos echábamos a veces 4, 5, 6 meses vendiéndolas. Wow. No había un mercado de compradores. Bueno. ¿De 4 o 5 meses vendiéndolas comparado con qué? Con un mercado tradicional que a lo mejor estás hablando de 60 días. Ok. ¿No? Yo diría que un mercado estable, vendes una casa en 60 días. Ok. En mercados complicados, ya tomando ahora lo del tema que me cuentas del COVID, el COVID vino a hacer de una locura el mundo. Sí. ¿No? Cadenas de distribución, precios del insumo que me digas, todo se volvió una locura terrible. ¿Qué fue lo que pasó con los bienes raíces? Pues las tasas estaban baratísimas, los americanos tenían acceso a hipotecas al 2.5%, los mexicanos, algunos tenían, residentes con buen crédito podían accesar 3.5%, había dinero para lo que quisieras, el banco te prestaba a manos llenas, y también mucho el fenómeno... Lo que querían era que fluyera el dinero. Que fluyera la economía, ¿no? Sí. Porque se había paralizado. Sí. Entonces, también el fenómeno de la gente que quería dejar de vivir en edificios y centros de ciudades, y se empezó a ir a los suburbios, empezó a ver el tema del home office, que antes no existía. Claro. Ahora ya la gente ya puede trabajar remoto 4 o 5 días a la semana, inclusive ahora en 2023, ¿no? Eso... Entonces, se redujo, pero sigue. Y yo creo que no lo vamos a quitar. Yo creo que no lo vamos a quitar. Se ha reducido. Creímos que se iba a quitar mucho. Bueno, al menos yo lo creí, pero no se está quitando. No, y entonces ha traído pues consecuencias, ¿no? Claro. En un principio, tanto dinero, tanto movimiento a suburbios, tanto movimiento a zonas residenciales, tanta salida de gente de ciudades, pues ocasionó una burbuja espectacular en la cuestión de precios de casas en todos los suburbios de Estados Unidos. Sí. Aquí, por ejemplo, las casas en el pico de la locura, porque así le llamábamos, en inglés le decimos el feeding frenzy de la gente por comprar una casa, en 2021, no podías tener un comprador contigo porque no podías llegar a una casa a comprarla, ya tenía 10 ofertas. Era una locura. Entonces era estar cazando las casas que dijera 0 días en Jaros, a la que la acababan de subir y en ese momento mandar una oferta, y la gran mayoría de las veces por encima del precio de venta, ¿no? Sí. Oye, no, yo te pago closing costs, yo te pago todo, no quiero inspeccionar la casa, como está me la llevo, ¿no? Sí, bueno, yo vi ofertas, no sé, tal vez una casa a lo mejor estoy inventando un poquito, de 480,000, que la sacaban por 550. Sí, no, locuras. Sin problema, y bueno, pues obviamente los que vendían felices, ¿no? Los vendedores eran felices siempre y cuando no tuvieran que comprar, ¿no? Sí. La gente que tenía múltiples propiedades y dijo, vamos a deshacernos de algunas propiedades de inversión, esa gente le fue muy bien, ¿no? Entonces, bueno, eso fue una locura que conforme la inflación mundial y americana se empezó a incrementar, pues la Reserva Federal tuvo que actuar y tuvo que empezar a cambiar su política de tasas de interés para controlar esa inflación, porque todo era una locura. O sea, los carros usados empezaron a valer más que los carros nuevos, ¿no? Sí. Los alimentos, o sea, ibas al H-E-B, ibas al Walmart, al lugar que fueras, era una locura los precios de la comida. Sí. Entonces, al cambiarse esta política de tasas de interés, empiezan a subir las tasas, y entonces el mercado poco a poco empieza a reaccionar, pues se tarda en reaccionar el mercado. Todavía en este año 2023, a principios de año, todavía las casas se vendían bastante rápido.
Ya para mayo, junio, julio, que empieza ya el efecto fuerte de las tasas de interés, empieza a cambiar totalmente la tendencia. Entonces ahorita, que estamos ya a fines de año, se está viendo un mercado mucho más apretado, sí, pero con precios altos que se mantuvieron de aquellas épocas y con pocos recursos. sí. Entonces la gente no quiere sacar una hipoteca porque están al 7,5 para americanos, al 8,5, 9 para mexicanos. Sí, no. Y el vendedor no quiere vender porque dice, ¿por qué voy a vender mi casa que la traigo al 3,5 si tengo que irme a comprar algo al 7,5, ¿no? Sí. Entonces, a menos de que realmente estamos apretados, vender. estamos como en un lugar muy Nos apretado. pasamos de, hey, ¿quién quiere que le preste? Aquí tengo dinero. ¿Por qué quieres que te preste? ¿Y cómo, cuándo, por qué? Y a investigar más o a ser un poco más exhaustivos en la investigación a quién prestarle. Y sí fue muy radical. Muy radical. Han sido cambios del 2020 al 2023. Han habido movimientos muy, muy fuertes en cuestión económica en varios sectores. Sí. Y los bancos siguen prestando. El dinero ahí está. Sí. Pero pues ahora te lo presta al 7,5, ¿no? Sí, y no es tan fácil. Yo vi por ahí una estadística que creo que este año era en el que más deuda de tarjeta de crédito había en Estados Unidos en la historia. Claro. O sea, como que todo el mundo está encerrado, vamos a salir, pues fírmale aquí y acá, y pareciera que hay mucho dinero, ¿no? Pero realmente hay mucha deuda. Mucha deuda. Entonces, ¿cómo va a afectar eso para el próximo año? Yo ahorita lo veo con gente que he platicado en México, no sé exactamente aquí en Estados Unidos. Mucha gente está a la expectativa, aguantando, como que esperando que las cosas mejoren. No sé si van a mejorar o no para todos, o sea, para la mayoría, digo, obviamente siempre hay gente que le va a ir bien. ¿Cómo pinta desde la perspectiva de los bienes raíces el panorama para el 2024? Pues mira, el 2024, de lo que yo estimo, de lo que he platicado con gente del medio, etcétera, podríamos pensar que puede ser un año complicado. Uh-huh. Un año complicado donde los precios han bajado los precios y están bajando, pero no van a bajar a niveles así de regalo, ¿no? Uh-huh. Se va a mantener el bien raíz caro. O sea, no van a regresar a donde estaban antes. No van a regresar antes del 2020. Okay. Se va a mantener relativamente caro, con tasas de interés altas, con una inflación que aún no está controlada. Los datos inflacionarios acaban de salir. No está totalmente controlada la inflación. Uh-huh. La Reserva Federal parece que ya hizo una pausa. Los últimos comentarios que he oído parece que no va a incrementar su tasa en noviembre. Okay. Lo cual nos puede dar un indicio de que ya se acabó la política restrictiva de tasas de interés. Uh-huh. Y va a empezar una etapa de observación, uh-huh, en donde van a ver todos los indicadores económicos, cómo se van comportando, para ver en qué momento pueden empezar a disminuir las tasas. Uh-huh. Ahora, dos factores importantes. Uh-huh. Elecciones en México, elecciones en Estados Unidos. Eso va a pasar el año entrante. Y no cualquier elección. Y no cualquier elección. O sea, hay muchas complicaciones, muchos factores que nunca antes habíamos visto. Y más ahora en Estados Unidos. Entonces está conjugando muchas cosas, o sea, diferentes temas están convergiendo, ¿no? En estos próximos meses. Sí, imagínate, son tasas de interés altas, uh-huh, política restrictiva, elecciones en dos países vecinos. Incertidumbre, o sea, eso es parte de la incertidumbre. Guerra en Ucrania y Rusia, que esa sigue y seguirá. Uh-huh. Y guerra nueva ahora que tenemos en el Medio Oriente. Uh-huh. Y conflictos en el mundo en general, ¿no? Se siente complicado, se siente un entorno medio complicado. Como bien lo dices, hay gente que siempre le va a ir bien y siempre tendrá capacidad para comprar. Yo doy gracias que vivimos en Woodlands, que es una zona donde hay cierta capacidad económica. Uh-huh. Y mi gente con la que me rodeo, mis inversionistas, mis clientes, pues tienen capacidad de compra. Uh-huh. Pero sí está limitado. Inclusive la gente que quiere comprar alguna propiedad, me dice, ¿sabes qué? Ahora, si piden $100 por esta casa, ofrécele 70. Ya estamos también en un mercado donde, a ver, ¿quieres vender? ¿No hay compradores? Entonces te voy a empezar a castigar.
también estamos empezando a ver eso, ¿no? Sí. Entonces, sí creo que va a ser un año complicado, un gran reto. Si logras, como agente de bienes raíces, si logras pasar el año 2024 con tu negocio, si no totalmente intacto, por lo menos bien, creo que vienen años después muy buenos. Sí. Pasan elecciones, tienes un poco más de certidumbre, probablemente la inflación ya sea mucho más baja, empieza a haber una tendencia de baja de tasas y quizá 2025, 2026 pueden ser años espectaculares. Sí, estamos en una época, yo lo llamo en una época de sembrar y de chambear. Exacto. O sea, sembrar. Y el que siembre bien, pues le puede ir bien también, ¿no? No es una garantía, pero sí incrementas tus posibilidades. Ahora, algo que veo yo que haces muy bien es que haces tu tarea. O sea, siempre estás investigando, sabes datos que nos compartes ahí en uno de los chats que tenemos y digo, ok, o sea, sabe lo que está haciendo, hace bien su tarea. Háblanos un poquito de esa mentalidad tuya, porque pues no vienes de dedicarte toda la vida a eso. Sí. Sin embargo, lo que el cómo llevas tu negocio pareciera que sí. Entonces, háblanos un poquito de tu filosofía, de cómo es tu approach hacia esa parte de investigar, aprender, tener esa información lista para tus clientes, que a pesar de todos estos factores de reto, ellos sientan la confianza de estar contigo. Pues mira, antes que nada, gracias por esas palabras. Yo, como te comenté, yo trabajaba en Citibank, en la parte de trading. Yo era ahora sí que como lo ves en las películas de Wall Street y eso, ahí sí estaba yo con mis 4 pantallas de Bloomberg, tomando decisiones. Traes buena escuela. Y pues eso es un análisis diario. Diario, todo el tiempo. Tienes que estar analizando datos económicos en todos lados, ¿no? Y en base a eso, pues tratar de tomar una decisión correcta, ¿no? ¿Dónde pones los recursos? Tratando de hacer ese tipo de trabajo en la parte de bienes raíces, pues es un poco lo mismo. Entonces, tienes que hacer tu investigación. ¿Dónde están los desarrollos? ¿Cuáles son los desarrollos que mejor se adaptan a condiciones para inversionistas, para familias, para retirados? Gente que quiere hacer downsizing, ¿no? Vender su casa grande y comprar algo más chico. Análisis numérico de prediales, de rentabilidades. Y pues eso lo hago continuamente. Para buscar y tratar de encontrar las mejores opciones para las personas, ¿no? Hay mucho inversionista que está cerca de nosotros en Woodlands, gente que llega, compra su casa personal y empieza a decir, oye, una renta estable, una inversión estable, quisiera tener un par de casas. Y es gente numérica, es gente inteligente, es gente que dice, a ver, no me la vendas por bonita, véndemela como negocio. O sea, ¿por qué me conviene? Viendo los números. Numéricamente hablando, ¿por qué me conviene? Y ya después entran factores de ubicación, distrito escolar, etcétera, ¿no? Que son mucho más fáciles de transmitir. Entonces, bueno, es estar al pendiente de todas esas situaciones, todos esos datos, tendencias. Sigo mucho, obviamente, los mercados. Eso nunca lo voy a dejar de seguir. Eso ya está en tu ADN. Y pues tratar de ver las tendencias, ¿no? Hacia dónde vamos a ir y qué es lo que puede llegar a pasar, ¿no? Y también tratar de calmar un poco a la gente, porque hemos vivido crisis eternamente, ¿no? Y siempre hay ups and downs, siempre ha habido momentos muy complicados, pero como bien lo dijiste ahorita, es momento de sembrar. Ahora es momento, yo creo que ahora es un buen momento para la gente que tiene cash, lanzar ofertas, comprar, aguantar un poquito el vaivén del 2024, porque yo creo que después se vienen momentos de plusvalía muy interesantes. Muy bien, perfecto. ¿Qué consejo le darías ahorita ya lo dijiste, al que trae cash, hacer eso, y el que no trae tanto cash, pero tiene esa cosquillita de invertir? ¿Hay alguna opción para ese tipo de personas? Es un poco lo mismo. También si ya tienes tanto querer invertir como querer comprar tu casa personal, puede ser un poquito doloroso al principio. ¿Por qué? Porque tu tasa va a ser alta. Tu tasa va a ser alta, tu pago mensual va a ser un poco alto, pero conforme empieza a cambiar la tendencia del mercado, puedes refinanciar. Puedes refinanciar y entonces empezar a buscar pagos mucho más bajos. Y eso ha pasado históricamente. Nos ha pasado siempre. Yo he vivido todas las crisis y los mercados. O sea, yo en 2008, cuando explotó todo el tema de bolsa, yo estaba sentado en mi frente, o sea, viendo cómo se destruía el mundo. Híjole. Y la verdad es que sí regresamos. Sí logramos regresar. O sea, como humanidad, como personas, logramos regresar, logramos darle la vuelta a lo negativo
y volver a empezar en una etapa de crecimiento, de éxito. Y yo creo que eso nos va a pasar también en este mercado. O sea, seamos un poco pacientes, aguantemos un año, porque no es una inversión para un año. No. Estamos invirtiendo para los siguientes 10, 15, 20 años. El bien raíz no es a corto plazo. Exactamente. ¿No? Yo creo que eso también es una cuestión de mentalidad, de aprender a disciplinar nuestra mente para no ver nada más la urgencia inmediata y poder planear un poquito más a largo plazo. Tener un horizonte de planeación de mucho más largo plazo. Oye, pues se me ocurre que de vez en cuando nos volvamos a juntar para que nos cuentes con esa capacidad de análisis y de observación que tienes, qué se está viendo, cómo están cambiando las tendencias y podamos mantener informado a la gente, ¿te parece? Claro, con mucho gusto. Perfecto. Me daría mucho gusto. Pues no sé si tengas algo más que quieras, algo importante que quieras platicar, si no podemos hacer alguna otra plática y algún tip que le puedas dar a las personas en el tema que dominas de bienes raíces. Pues mira, como lo acabo de decir, mantener el optimismo, esto va a cambiar, esto va a mejorar, tratar de seguir sembrando, seguir haciendo planes, no dejar de planear, no dejar de que esto nos abrume, simplemente seguir con las planeaciones, seguir con los proyectos de vida, los proyectos inmobiliarios, los proyectos de inversión de los negocios de cada quien, continuar con esto. Es un momento difícil que lo vamos a brincar. Muy bien. Definitivamente. Yo doy muchos cursos y siempre hablo de las metas y de los sueños. Y creo que lo acabas de decir en cierta manera, no dejar de soñar. ¿Okay? Sí. Y curiosamente los bienes raíces siempre están vinculados al sueño de muchos. Un tema emocional. Un tema emocional. Entonces, me parece muy bien cerrar con eso. No dejen de soñar, no dejen de tener esas buenas expectativas, tratar de ser muy objetivos, asesorarse de gente que sepa lo que está haciendo, que los pueda ayudar a, por un momento, quitar esa parte emocional y ser más objetivos y poder tomar mejores decisiones, no a corto plazo, sino a largo plazo. Exactamente. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias, David. No, a ti gracias por este foro. Muy productivo Muchas gracias. Esta plática. Espero que les sirva mucho y esperamos sus comentarios. Gracias a todos. Nos vemos pronto. Hasta luego. Bye.